Antes de convertirse en el líder que guiaría al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Josué era tan solo un joven de mirada seria y espíritu atento. Su nombre original, Oseas, significaba salvación, aunque tiempo después, cuando Moisés lo llamó Josué, Yahvé es salvación. Ese cambio marcaría el rumbo de su vida de maneras que él mismo nunca habría imaginado. Josué nació en la esclavitud. Su primer recuerdo del mundo no fue la luz libre del desierto, sino el polvo de los ladrillos, el sonido de los látigos egipcios y el susurro cansado de su padre al volver de jornadas interminables. Sin embargo, aún entre cadenas su familia conservaba historias antiguas, relatos sobre Abraham, Isaac y Jacob, promesas de una tierra que fluía leche y miel. Palabras que parecían sueños demasiado lejanos para quienes trabajaban sin descanso bajo el sol ardiente de Egipto. Los ancianos del pueblo contaban que algún día Dios levantaría un libertador. Mientras Joseph, como a veces lo llamaba su madre cariñosamente, escuchaba esas historias, no imaginaba que algún día sería él quien conduciría a toda una nación a la realización de esas promesas. Todo empezó a cambiar cuando Moisés regresó a Egipto después de décadas de ausencia. Josué era joven, quizá en su adolescencia tardía o en sus veintes, pero su corazón ardía cuando escuchó al profeta anunciar que Dios había visto la aflicción de su pueblo. Cuando las plagas comenzaron, mientras los poderosos dioses de Egipto caían uno por uno ante el poder del Dios de Israel, Josué se mantuvo cerca de Moisés. Lo admiraba, observaba su fe, su valentía, su mansedumbre. Era como si Moisés no solo escuchara a Dios, sino que caminara con él. Cuando finalmente Israel salió de Egipto, Josué caminó entre la multitud que avanzaba apresuradamente con el pan aún sin fermentar. El mar rojo se abrió, y aunque todos temblaban ante la magnitud del milagro, Josué miraba con un atisbo de algo distinto, determinación. Era como si entendiera que la fe también pedía caminar hacia lo imposible. El desierto se convirtió en su escuela. Las tiendas, el polvo, la nube de día y la columna de fuego de noche. Y pronto, Moisés vio en Josué algo más que obediencia. Vio coraje. Por eso, cuando Amalek atacó en Refidim, Moisés no llamó a un veterano de guerra, no había ninguno entre los recién liberados esclavos. Llamó a Josué. Elige hombres, le dijo el profeta, y sal a pelear. Josué sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que Israel iba a la guerra, y él, sin experiencia militar alguna, debía dirigirlos. Aún así, respondió con un sí que marcaría el inicio de su destino. Peleó con fiereza, y mientras Moisés levantaba sus manos en intercesión, Josué dirigía a los hombres con una mezcla de valentía, intuición y dependencia total de Dios. Cuando la batalla terminó, Israel celebró la victoria no solo de armas, sino de fe. Desde ese día, Josué se convirtió en servidor personal de Moisés. No era un puesto de prestigio para muchos, pero para él era un honor sagrado. Dormía cerca de la tienda del encuentro, se mantenía atento a cada palabra que Dios daba a su líder, y aprendía que el verdadero mando no comienza con un trono, sino con servir a otro. Los años avanzaron, y Josué se convirtió en los ojos y oídos de Moisés. Cuando Dios ordenó enviar 2 espías a reconocer la tierra prometida, Josué fue uno de ellos. Y lo que vio allí lo marcaría para siempre. Los viñedos eran enormes, los campos fértiles, las ciudades fortificadas. Pero sobre todo, vio gigantes, hombres altos como torres, guerreros temibles que parecían sacados de leyendas. 10 de los espías regresaron con miedo. No podremos contra ellos. Son más fuertes, más grandes. Somos como langostas a sus ojos. Pero Josué, junto con Caleb, tenía otra mirada. La tierra es buena, proclamó. Si Dios nos la entrega, ¿quién podrá detenernos? Sin embargo, el pueblo no escuchó. El miedo pesó más que la fe. Esa noche lloraron, murmuraron, y finalmente desobedecieron. Dios determinó que ninguna persona de esa generación, excepto Josué y Caleb, entraría a la tierra prometida. Cuando Josué oyó ese juicio, su corazón se encogió. 40 años vagarían por el desierto. 40 años viendo morir a toda una generación. 40 años más aprendiendo a confiar. Y así fue. Durante ese largo tiempo, Josué siguió siendo fiel. Mientras otros se quejaban, él escuchaba. Mientras otros dudaban, él se acercaba al tabernáculo y aguardaba. Mientras Moisés era criticado, Josué permanecía a su lado como un escudo silencioso. Hubo días de gloria, como cuando el maná descendía del cielo o cuando Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo.
y hubo días de dolor, como cuando la rebelión de Coré sacudió al pueblo, o cuando serpientes ardientes atacaron por causa de la desobediencia. En cada una de esas pruebas, Josué aprendía algo nuevo. Aprendió que la autoridad procede de Dios, que la obediencia es un acto de valor, que la fe no es emoción, sino fidelidad en la incertidumbre, y que liderar un pueblo no es mandar sobre ellos, sino cargar con ellos. Cuando la generación rebelde comenzó a morir y la nueva generación creció, Moisés se volvió anciano. Ya no caminaba con la misma firmeza, ni levantaba la vara con la misma fuerza. Y entonces Dios habló: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien hay espíritu, y pon tus manos sobre él. Aquel día, ante toda la asamblea, Moisés impuso sus manos sobre Josué, pero más que traspasar autoridad, fue una despedida. Moisés sabía que él no cruzaría el Jordán. Sabía que sus años habían llegado a su fin. Y sabía también que el peso de dirigir a Israel no era una carga que cualquier hombre pudiera soportar. Después, en el monte Nebo, Moisés subió solo. Dios le mostró la tierra prometida desde lejos, y allí murió, en un lugar secreto conocido solo por el Señor. Cuando la noticia llegó, Josué sintió que el mundo se le partía en dos. El hombre que había sido su maestro, su mentor, su ejemplo, su guía, no estaba más, y entonces, cuando su corazón estaba más frágil que nunca, escuchó la voz del Señor: Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, ahora tú llevarás a este pueblo a la tierra que les prometí. Un peso enorme cayó sobre los hombros de Josué. No se trataba solo de liderar, sino de cumplir una promesa que tenía siglos esperando. Dios lo miró con ternura, pero también con autoridad. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Esfuérzate y sé valiente. A partir de esa palabra, el corazón de Josué dejó de ser joven, y comenzó a transformarse en el corazón de un líder. La muerte de Moisés dejó un silencio profundo en el campamento de Israel, un silencio que no provenía solo del duelo, sino del peso de comprender que una era completa había llegado a su fin. Los ancianos hablaban entre murmullos, los jóvenes se quedaban mirando el horizonte esperando quizá algún indicio del profeta que ya no estaba, y las familias se preguntaban si sería realmente posible avanzar sin aquel hombre que había enfrentado al faraón, dividido mares y hablado con Dios cara a cara. En el centro de todo ese desconcierto se encontraba Josué. Había sido preparado durante años, pero el vacío que Moisés dejaba en el liderazgo era tan grande que incluso un hombre valiente como él sentía el peso como una montaña sobre los hombros. Sin embargo, la voz de Dios, que había resonado tan clara después de la muerte del profeta, seguía vibrando dentro de él: esfuérzate y sé muy valiente. Esa frase, repetida por el Señor una y otra vez, era el fundamento con el que Josué se levantó en el primer amanecer de su liderazgo. Caminó entre las tiendas con paso firme, instruyendo al pueblo, enviando oficiales por el campamento y dando órdenes con claridad. La determinación en sus ojos hacía evidente que, aunque el temor estuviera presente, no dominaría su corazón. Durante los 3 días siguientes, el pueblo se preparó. Josué anunció que llegarían al Jordán y lo cruzarían, algo que parecía imposible dado que el río estaba desbordado por la temporada de cosecha. Aún así, Israel obedeció. La generación que había nacido en el desierto estaba lista para ver la promesa cumplirse, aunque ninguno sabía cómo Dios abriría camino entre aquellas aguas turbulentas. Antes del cruce, Josué envió a 2 espías para observar la primera ciudad que enfrentarían, Jericó, un bastión cananeo con murallas tan imponentes que parecían desafiar al cielo. Los espías, al llegar ocultamente a la ciudad, encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer marginada pero con un corazón atento a los movimientos de Dios. Rahab ya había escuchado acerca del Dios de Israel, de cómo abrió el Mar Rojo y derrotó a los reyes amorreos. El terror se había apoderado de Jericó, pero en ella ese temor se transformó en fe. Arriesgó su vida escondiendo a los espías en su tejado y desviando a los guardias del rey. Luego les pidió que, cuando Israel tomara la ciudad, protegieran a su familia. Los hombres prometieron hacerlo si ella colgaba un cordón rojo en su ventana como señal. Al regresar con Josué, los espías declararon: toda la tierra tiembla delante de nosotros, porque temen a nuestro Dios.
Aquello confirmó lo que Josué ya intuía. Dios había adelantado su obra en la tierra prometida. Llegó finalmente el día del cruce. Israel se reunió ante el Jordán, cuyas aguas fuertes chocaban con fuerza, recordando a todos que el cruce era imposible por medios humanos. Pero Josué se acercó a los sacerdotes que cargaban el arca del pacto y les ordenó avanzar. Ellos no cuestionaron. Su deber no era analizar la situación, sino obedecer. Y conforme sus pies tocaron el agua, el milagro ocurrió. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un muro invisible lejos río arriba, mientras las aguas que fluían hacia abajo siguieron su curso hasta desaparecer. En cuestión de minutos, el lecho del Jordán quedó completamente seco. Josué observaba, con el corazón apretado por la presencia de Dios, como el pueblo cruzaba el río como habían cruzado el mar rojo sus padres. Los niños corrían maravillados, los ancianos lloraban de emoción, y los sacerdotes permanecían firmes en medio del río sosteniendo el arca. Después, Josué ordenó tomar 12 piedras del fondo, una por cada tribu, para levantar un monumento permanente que recordara a las generaciones futuras la fidelidad del Señor. Esa noche, en Gilgal, mientras Israel celebraba y se preparaba para la guerra, Josué se alejó a meditar. Sabía que la presencia del Señor lo acompañaba, pero también era consciente de la responsabilidad que tenía ante sí. Jericó se erguía como un gigante, una ciudad fortificada cuya fama se extendía por toda la región. Mientras caminaba solo, vio de pronto a un hombre con una espada desenvainada. Su porte imponente no dejaba dudas, no era un guerrero común. Josué, aun con cautela, se acercó y preguntó si era amigo o enemigo. La respuesta rompió cualquier duda: no, soy el príncipe del ejército del Señor. La presencia divina que emanaba de aquel ser era tan intensa que Josué cayó rostro en tierra. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué obedeció. En ese encuentro, el líder comprendió que la conquista no sería ganada por estrategia humana alguna, sino por la guía directa del cielo. Al día siguiente, el Señor dio instrucciones para la batalla más extraña que un ejército haya recibido jamás. No habría arietes ni escalas, no habría ataque sorpresa ni maquinaria militar. Israel debía rodear la ciudad una vez por día durante 6 días, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban trompetas de cuernos de carnero. Para los habitantes de Jericó, aquello era desconcertante. Algunos se burlaban desde las murallas, otros estaban temerosos. Pero la disciplina de Israel, marchando en silencio día tras día, mostraba una fe que desarmaba el orgullo de la ciudad. En el 7º día, la orden cambió. Israel marcharía 7 veces alrededor de Jericó, y al final del 7º recorrido, al sonar prolongado de las trompetas, todo el pueblo gritaría. Cuando ese momento llegó, el sonido de las trompetas se mezcló con el grito de millones de voces, un clamor que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. Y entonces los muros cayeron. No se derrumbaron lentamente, no se dieron solo en un punto débil. Colapsaron por completo, como si una mano invisible los hubiese desmoronado desde los cimientos. Israel entró a la ciudad y la tomó, cumpliéndose la promesa de rescatar a Rahab y su familia, quienes desde entonces quedaron integrados al pueblo de Dios. Pero el triunfo de Jericó fue seguido rápidamente por un duro recordatorio: Dios demandaba obediencia completa. Aunque el Señor había prohibido tomar cualquier objeto de la ciudad para uso personal, un hombre llamado Acán desobedeció, robando oro, plata y un manto babilónico que escondió bajo su tienda. Nadie más sabía lo que había hecho, pero Dios sí. Cuando Israel atacó la siguiente ciudad, Ai, confiados por la victoria previa, fueron derrotados. Josué cayó rostro en tierra, clamando a Dios para comprender qué había sucedido. Entonces el Señor le reveló el pecado oculto. La investigación divina condujo a Acán, y aunque el juicio sobre él y su familia fue duro, Israel entendió que no podían avanzar hacia la tierra prometida con corrupción dentro del campamento. Con el pecado eliminado, Dios devolvió la victoria al pueblo. Esta vez, Josué desplegó una estrategia brillante, fingió retirada para atraer a los guerreros de Ai fuera de la ciudad, mientras un segundo grupo rodeaba y conquistaba el lugar. Israel tomó Ai con una victoria total. La fama de Josué y del Dios de Israel se extendió rápidamente por toda la región. Los reyes cananeos comenzaron a unirse para enfrentar a Israel, sabiendo que estaban ante un enemigo no solo militar, sino espiritual.
Sin embargo, incluso entre aquellos pueblos temerosos, había algunos que entendían que la guerra contra Israel era una guerra contra Dios mismo. Grandes alianzas se formarían, batallas intensas se librarían, y pronto un conflicto épico obligaría al sol mismo a detenerse en el cielo. La noche había caído sobre el valle del Jordán con una espesura casi palpable, como si la oscuridad misma presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Jericó, la ciudad fortificada más temida de toda Canaán, permanecía iluminada por antorchas que titilaban en lo alto de sus murallas, proyectando sombras inquietantes que serpenteaban sobre las piedras antiguas. Desde la distancia, la ciudad parecía un gigante dormido, cubierto de orgullo y poder, protegido por muros tan gruesos que podían albergar casas enteras en su interior. Josué había enviado a 2 espías semanas atrás, y aún recordaba el momento en que los seleccionó, hombres de mirada firme, entrenados para moverse en silencio, acostumbrados a leer los gestos del enemigo como otros leen las estrellas. Aquella misión era crucial, no solo para conocer la fuerza militar de Canaán, sino para discernir la condición espiritual del territorio que Yahvé les había prometido. Mientras el ejército entero de Israel permanecía acampado en Sitín, los espías avanzaban sigilosamente entre los árboles y rocas, camuflándose con telas tejidas a mano y cubriendo sus rostros con polvo para pasar desapercibidos. Llegaron a Jericó cuando el bullicio del día se apagaba y solo quedaban el rumor de algunas voces embriagadas y el sonido de los guardas que relevaban turnos. Entrar a la ciudad era un desafío que requería más que astucia. Exigía la protección divina, pues cualquier error significaría una muerte rápida y cruel. Sabían que Jericó era famosa por su vigilancia implacable, especializada en identificar extranjeros. Los espías se abrigaron en un callejón estrecho que desembocaba en el barrio menos vigilado, cercano a la puerta occidental. Allí se alzaba la casa de Rahab, una mujer conocida por muchos como prostituta, pero cuya presencia escondía un valor y una sensibilidad que pronto quedarían expuestas. Su hogar estaba construido justo sobre el muro, lo cual lo convertía en un punto perfecto para observar movimientos dentro y fuera de la ciudad sin llamar la atención. Rahab, aunque marcada socialmente, poseía una inteligencia intuitiva, reconocía miedo en los rostros, intenciones en las palabras, y secretos en los silencios. Fue esa capacidad lo que hizo que, cuando los 2 hombres tocaron su puerta, supiera de inmediato que no eran cananeos ni comerciantes. Sus vestiduras lo delataban, su postura defensiva lo confirmaba, y la tensión en sus ojos, cargada de determinación, revelaba que estaban allí con un propósito que trascendía lo personal. Cuando los espías entraron, Rahab cerró la puerta con rapidez y los examinó con detenimiento. Ellos, sin necesidad de presentarse, se identificaron con palabras prudentes, reconociendo que venían en nombre del Dios de Israel. Ella no se sorprendió. De hecho, sintió un estremecimiento que no provenía de temor sino de algo más profundo, la intuición de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, lo que ninguno esperaba era que apenas unos minutos después, golpes violentos retumbarían en la puerta mientras voces autoritarias exigían su apertura. Los guardias de Jericó ya sabían que habían entrado extranjeros, y la noticia corría rápido como veneno por las calles. Rahab, sin titubear, miró a los hombres y señaló la escalera que conducía al techo. Los espías obedecieron y subieron mientras ella los cubría con manojos de lino que había dejado secando. Después bajó con rapidez para recibir a los guardias, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Los soldados irrumpieron en su casa buscando respuestas, pero Rahab, en un acto de astucia y valentía que habría sorprendido incluso al más sagaz de los guerreros, les mintió descaradamente, aseguró que los hombres habían estado allí pero que ya se habían marchado al caer la noche. Recomendó que fueran tras ellos, sugiriendo que si se daban prisa podrían alcanzarlos antes de que llegaran a la frontera. Los guardias, convencidos por la seguridad en su voz y por la reputación de Rahab como mujer habituada a tratar con viajeros, se marcharon sin registrar el techo. Cuando el sonido de sus pasos desapareció por completo, Rahab subió lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró a los espías aún ocultos, sus respiraciones contenidas. Al ver que estaban a salvo, se acercó a ellos con una mezcla de temor reverente y resolución firme.
Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que marcarían su destino y el de su familia, reconoció que Yahvé, el Dios de Israel, era el verdadero Dios, en los cielos arriba y en la tierra abajo. Confesó haber escuchado cómo el mar Rojo se abrió para ellos, cómo derrotaron a los reyes amorreos y cómo el miedo había paralizado a todos los habitantes de Canaán. Sin embargo, añadió algo que sorprendió a los espías: nuestros corazones desfallecen. No queda valor en hombre alguno a causa de vosotros. Esta mujer, despreciada por la sociedad, había percibido lo que ningún rey, soldado ni sacerdote cananeo se atrevía a admitir. Dios ya había entregado la tierra a Israel, incluso antes de que la batalla comenzara. Rahab, consciente del peligro que había corrido al esconderlos, exigió algo a cambio: un juramento de misericordia. No pedía oro, ni tierras, ni títulos. Pedía vida, vida para ella, para su padre, su madre, sus hermanos y toda su familia, un refugio en medio del juicio inevitable. Los espías, conmovidos y conscientes de la intervención divina en aquella noche, aceptaron, pero con condiciones claras. Ella debía colgar un cordón rojo en su ventana, una señal visible que serviría como pacto de protección cuando Israel atacara la ciudad, y reunir a toda su familia dentro de su casa. El símbolo del cordón escarlata se transformó desde ese momento en un signo de alianza, de fe y de una redención inesperada en una tierra destinada a caer bajo juicio. Cuando las sombras de la madrugada comenzaron a disiparse, Rahab llevó a los hombres hacia una parte del muro donde la estructura permitía descender mediante una cuerda. El aire frío de la madrugada rozó sus rostros mientras bajaban, y cada paso hacia el exterior simbolizaba no solo su propia liberación, sino la inauguración de un destino mayor para Rahab misma. Antes de dejarlos partir, ella repitió la promesa que les había arrancado, asegurándose de que los espías no olvidarían su parte del pacto. Ellos, desde abajo, confirmaron que cuidarían de ella tal como había cuidado de ellos, con la advertencia de que, si rompía el trato o revelaba su presencia, la protección se anularía. Luego desaparecieron entre los árboles y la espesura del terreno baldío, rumbo al monte donde permanecerían ocultos 3 días hasta asegurarse de que los guardias que los perseguían hubieran regresado a la ciudad. Rahab observó desde su ventana hasta que los perdió de vista. La cuerda aún colgaba, moviéndose suavemente con la brisa, pero lo que más se movía dentro de ella era su convicción. Sabía que el Dios de Israel había elegido ese encuentro para darle una oportunidad de vida nueva. Mientras tanto, los espías, tras esperar los días señalados y comprobar que los guardias habían desistido, cruzaron finalmente el Jordán y regresaron a Josué. Cuando lo encontraron, con el rostro cubierto de tierra y la mirada llena de secreto, pronunciaron un reporte que sonó casi como un eco del propio cielo: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y todos los moradores del país desfallecen delante de nosotros. Y fue así como la noche en Jericó, una noche llena de tensión, peligro y decisiones valientes, se convirtió en un preludio indispensable del cumplimiento de la promesa divina. Rahab, la mujer que muchos despreciaban, había demostrado con hechos una fe más sólida que la de toda la ciudad. Su nombre pronto quedaría grabado en la historia de Israel, no como una sombra del pasado, sino como un testimonio viviente de que Dios puede revelar su propósito en los corazones más inesperados y en las noches más oscuras. La mañana en que comenzó el asedio a Jericó amaneció con un cielo tan límpido que parecía una bóveda pulida por manos invisibles. Las murallas de la ciudad se alzaban imponentes bajo la luz del sol, mostrando sus piedras antiguas entrelazadas como los huesos de un gigante dormido. Desde lo alto, los guardias miraban hacia el campamento de Israel y veían no simples tiendas de nómadas, sino la formación organizada de una nación entera dispuesta a actuar bajo órdenes que no pertenecían a un general humano, sino al Dios que había abierto el mar Rojo y detenido el Jordán. La ciudad, famosa por su hermetismo, estaba completamente cerrada. Ninguna salida, ninguna entrada, ningún mensajero, ningún comerciante. Solo silencio tenso en las calles, acumulación de provisiones y miradas temerosas que se escapaban por las rendijas de las ventanas. El informe de Rahab ya había corrido como un susurro venenoso, sus corazones desfallecieron. Los cananeos habían perdido la voluntad de enfrentar un enemigo sostenido por el poder divino. Josué se puso en pie antes de que el campamento despertara por completo.
Su porte parecía más firme que nunca, como si cada hora en tierra prometida agregara peso a su liderazgo. Llamó a los sacerdotes, a los portadores del arca y a los hombres de guerra. Las órdenes que había recibido del príncipe del ejército de Jehová resonaban en su mente con la precisión de una estrategia sobrenatural. Les explicó el plan: Israel marcharía alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días completos. Los hombres armados irían al frente. Luego los sacerdotes con 7 trompetas de cuerno de carnero, después el arca del pacto y finalmente la retaguardia. No habría gritos, no habría insultos, no habría intimidación verbal. Solo el sonido constante, profundo y melódico de las trompetas, como una voz que atraviesa los reinos visibles e invisibles. Y lo más desconcertante para cualquier mente militar: no atacarían, no escalarían muros, no usarían arietes ni fuego. El arma sería la obediencia. El primer día, al amanecer, la procesión comenzó. Miles de israelitas se pusieron en marcha con pasos firmes, mientras los habitantes de Jericó observaban desde sus murallas con asombro y desconcierto. Los cuernos resonaron en un tono grave, casi como el lamento de una bestia sagrada que recorre los valles. Aquella nota penetró en la piedra, en la madera, en los huesos y en el espíritu. Era un sonido que no anunciaba guerra convencional, sino juicio divino. Los soldados cananeos, acostumbrados al estruendo de batallas y a la algarabía de guerreros humanos, no podían comprender una marcha que avanzaba en silencio completo, excepto por esas trompetas que parecían hablar directamente al corazón del enemigo. Jericó esperaba gritos, amenazas, catapultas. En cambio, recibió un ritual que dejaba a la ciudad entera descolocada. Mientras la columna rodeaba la ciudad, Rahab observaba desde su ventana marcada con el cordón rojo. Sabía que esa cuerda era la línea entre la vida y la muerte, entre la destrucción y la misericordia. Sentía la vibración del sonido de las trompetas atravesar los muros como un presagio. En su casa ya se habían reunido toda su familia, siguiendo las instrucciones de los espías. Sus padres, sus hermanos y todos los suyos estaban allí, encerrados, respirando un aire que se cargaba de tensión con cada vuelta de la marcha. Cuando terminó el primer día, Israel volvió al campamento sin decir una sola palabra. El silencio se mantuvo hasta la noche, y los cananeos comenzaron a especular sobre lo que estaban presenciando. Algunos creían que era una demostración de fuerza espiritual. Otros pensaban que era una táctica psicológica para desgastar la moral de Jericó. Pero los sacerdotes, los levitas y los ancianos sabían la verdad: era un acto de obediencia pura a la instrucción divina. Los días siguientes se repitieron con la misma precisión. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día. La marcha rodeó la ciudad una sola vez, y cada día, mientras las trompetas sonaban, algo imperceptible comenzaba a quebrarse dentro de Jericó. El miedo crecía en los corazones de los habitantes, mezclado con incredulidad. Cada noche, cuando los israelitas regresaban al campamento, los cananeos respiraban con alivio momentáneo. Pero al amanecer siguiente, cuando volvían a escuchar el sonido de los cuernos, ese alivio se transformaba en un nuevo nivel de terror. Era como si Jericó estuviera siendo acorralada por una fuerza invisible que presionaba sus murallas desde dentro. Josué, mientras tanto, se preparaba espiritualmente. Sabía que el séptimo día sería diferente. La orden del príncipe del ejército de Jehová aún resonaba en su memoria: en el séptimo día, daréis 7 vueltas a la ciudad. Luego tocarán largamente las trompetas y todo el pueblo gritará. Entonces el muro de la ciudad caerá. Era una estrategia que ningún general terrenal se atrevería a diseñar. No existía precedente, no existía táctica similar en ningún libro militar de los antiguos pueblos. Esto era algo distinto, un ataque construido sobre la fe y la intervención directa del poder celestial. El séptimo día amaneció antes de tiempo, como si el sol hubiese sentido la urgencia del momento. El campamento despertó antes del alba. No había conversaciones casuales, no había risas ni distracciones. Solo miradas tensas, manos temblorosas de los jóvenes que nunca habían visto un milagro de guerra, y ojos llenos de determinación en los veteranos que recordaban las hazañas de Moisés. Josué dio la señal y la marcha comenzó en silencio absoluto. La primera vuelta transcurrió sin sobresaltos, aunque el cansancio físico era evidente. La segunda vuelta aumentó la tensión.
La tercera agudizó la expectativa. La cuarta y quinta vuelta hicieron que los habitantes de Jericó empezaran a gritar desde las murallas, insultando, suplicando, llorando. La sexta vuelta sumió a la ciudad en un silencio que era casi un clamor contenido. Cuando comenzó la séptima vuelta, un viento repentino descendió sobre la llanura. No era un viento común, sino uno que traía consigo un peso espiritual imposible de explicar. Las hojas temblaban, el polvo se levantaba en remolinos y los animales se inquietaban. Los sacerdotes avanzaron hasta completar el último tramo. Entonces Josué levantó el brazo. Fue la señal. Las trompetas resonaron con una fuerza desconocida hasta ese momento. No fue un sonido humano, sino uno que parecía abrazado por un coraje divino. Un sonido que encendía el espíritu de Israel y estremecía las entrañas de Jericó. Los cuernos de carnero, símbolo de sacrificio, pacto y victoria, se escucharon como un trueno continuo. Josué gritó: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y el pueblo entero, cientos de miles de voces en perfecta sincronía, lanzó un clamor que agitó el aire como si la tierra misma respondiera. Entonces ocurrió. Los muros de Jericó comenzaron a temblar. Al principio fue un movimiento leve, como si fueran respirando. Luego las piedras vibraron, resonaron y se desprendieron. Grietas gigantescas se abrieron en los muros, extendiéndose como serpientes de luz a través de la estructura. En un instante, los cimientos ocultos bajo la tierra cedieron, como si la mano de Dios hubiese presionado desde arriba. El muro completo se desplomó hacia afuera, no hacia adentro, como un castillo de arena derribado por un golpe invisible. La tierra tembló con tal fuerza que incluso los israelitas retrocedieron un paso por instinto, atónitos al presenciar un acto de poder innegable. Pero una sola parte del muro permaneció intacta: la casa de Rahab. Su hogar, construido sobre el muro, sostenido por la cuerda escarlata que colgaba aún desde la ventana, no había sufrido ni un solo daño. Mientras todo Jericó se desmoronaba, la casa marcada por la misericordia permanecía erguida como un testigo de que Dios diferencia entre juicio y pacto. Aquella estructura firme en medio del caos fue una señal suficiente para que los espías, quienes estaban entre la multitud, corrieran hacia ella para sacar a Rahab y a toda su familia antes de que comenzara el combate final. La caída del muro fue la señal para que Israel avanzara. Los soldados corrieron con determinación, atravesando las brechas recién abiertas. Jericó, sin sus murallas, se convirtió en un laberinto vulnerable. Los guerreros israelitas, entrenados durante años para este día, avanzaron casa por casa, calle por calle, cumpliendo la instrucción estricta que Dios había dado. La ciudad entera debía ser consagrada como anatema, excepto la familia de Rahab. El oro, la plata, el bronce y el hierro que serían apartados para el tesoro del Señor. El clamor de la batalla llenó el aire durante horas, pero la victoria ya estaba decretada desde antes de que comenzara el primer grito. Rahab, abrazando a su familia mientras los espías los guiaban hacia un lugar seguro, observó por última vez su ciudad. No sintió melancolía, pues allí había vivido prisionera de un pasado que Dios estaba borrando. Sintió alivio, esperanza y una certeza profunda: su vida no solo había sido salvada, sino redimida. Su nombre y su descendencia no se perderían entre los escombros, sino que se unirían al pueblo que serviría al Dios vivo. Y sus ojos, por primera vez, miraron la tierra prometida no como extranjera, sino como hija adoptada por gracia. Cuando el humo se elevó sobre la ciudad destruida y el sol llegó al punto más alto del cielo, Josué declaró la victoria en nombre de Jehová. La caída de Jericó no fue solo un triunfo militar, fue una proclamación al mundo de que el Dios de Israel no era como los dioses de Canaán, era un Dios vivo, poderoso en batalla, fiel a su promesa y temible en justicia. Israel, que había cruzado un río imposible, ahora había derribado una ciudad imposible. Y así comenzaba oficialmente la conquista de la tierra prometida. Después de la caída de Jericó, la tierra de Canaán nunca volvió a ser la misma. El estruendo de los muros desplomados no solo había sacudido la piedra y el polvo, sino que había atravesado los corazones de todas las naciones vecinas. Los reyes de la región comenzaron a reunirse, algunos movidos por el miedo, otros por el orgullo herido, y otros por la desesperación de quienes saben que el juicio se acerca sin posibilidad de escape. Pero Israel avanzaba ya no como un pueblo errante, sino como una nación establecida bajo el liderazgo de Josué, un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios tanto en el silencio del campamento como en el fragor de la batalla.
Cada paso que daban no era improvisado, sino sostenido por una promesa antigua que ahora se cumplía con una precisión implacable. Las campañas militares se extendieron por el sur y por el norte. Ciudades fortificadas, reinos orgullosos y ejércitos numerosos se levantaron contra Israel, pero uno tras otro fueron derrotados. No siempre fue fácil ni inmediato. Hubo batallas prolongadas, alianzas enemigas y momentos donde la fatiga parecía querer quebrar la voluntad del pueblo. Sin embargo, en cada enfrentamiento, Josué recordaba las palabras que Dios le había dicho al inicio de su llamado: esfuérzate y sé valiente. Y cuando el sol parecía ponerse antes de tiempo, como en la batalla contra los amorreos, Dios mismo detuvo los astros en el cielo, demostrando que la creación entera obedece a su propósito cuando Él decide intervenir a favor de los suyos. Con el paso del tiempo, los reyes de Canaán fueron vencidos uno por uno. La lista de conquistas creció, no como una celebración de violencia, sino como testimonio de que ninguna fuerza humana puede resistir eternamente la voluntad divina. Israel aprendió, a través de victorias y errores, que el verdadero poder no residía en la espada, sino en la obediencia. Cuando el pueblo caminaba conforme al mandato del Señor, avanzaba con firmeza. Cuando se desviaba, el avance se detenía. Josué, ya envejecido por los años y por el peso del liderazgo, observaba cómo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob se materializaba delante de sus ojos. La tierra, finalmente, comenzó a reposar de la guerra. Llegó el día en que Josué reunió a todo Israel, ancianos, jueces, jefes de tribus y familias enteras. Los convocó no para una batalla más, sino para un discurso final, uno que sellaría su legado. De pie frente al pueblo, con la voz firme a pesar de su edad avanzada, les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo los había sacado de Egipto, cómo había abierto el Jordán, cómo había derribado murallas imposibles y cómo había entregado ciudades que ellos no construyeron y tierras que no cultivaron. Cada palabra resonaba como un eco de fidelidad divina, un recuento solemne que exigía una respuesta del corazón. Entonces Josué pronunció su llamado más poderoso, no como guerrero, sino como siervo de Dios: escogeos hoy a quien serviréis. No fue una orden, fue un desafío espiritual. Les advirtió que servir a Dios no era un acto superficial, sino una decisión que implicaba fidelidad, renuncia y compromiso absoluto. Les habló de los dioses ajenos, de las tentaciones de Canaán y del peligro de olvidar al Dios que los había sostenido. Y luego declaró con una convicción que atravesó generaciones: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquellas palabras no solo sellaron su vida, sino que se convirtieron en una declaración eterna para todo aquel que escuche esta historia. El pueblo respondió afirmando su fidelidad al Señor, y Josué levantó una piedra como testimonio del pacto, una señal visible para las generaciones futuras de que ese compromiso no debía ser olvidado. Poco tiempo después, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en la heredad que se le había dado y su nombre quedó grabado no solo en la historia de Israel sino en la memoria espiritual de todos los que entienden que la verdadera conquista comienza en el corazón y se sostiene en la fe. Así concluye la historia de Josué, un hombre que no abrió mares pero cruzó ríos, que no habló cara a cara con Dios como Moisés, pero obedeció sin reservas, que no buscó gloria personal sino cumplir una misión que transformó el destino de un pueblo entero. Su vida nos recuerda que Dios cumple sus promesas, pero también que cada generación debe decidir si caminará en obediencia o se perderá en el olvido. La tierra fue conquistada, sí, pero la verdadera herencia fue la fe que quedó sembrada. Y ahora, esta historia continúa contigo. Si este relato ha tocado tu corazón, si deseas seguir escuchando historias bíblicas narradas con profundidad, emoción y fidelidad a la palabra, te invitamos a escribirnos en nuestro canal Historias Bíblicas. Dale like, deja tu comentario, comparte lo que esta historia te ha enseñado y cuéntanos qué historia bíblica te gustaría escuchar después. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estas narraciones a más personas, para que la palabra siga viva, resonando con fuerza en cada generación.